una palabra de esperanza al que está allá afuera, al que no conoce de Dios. Y quiero en esta mañana que me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 18. En la versión que yo tengo se llama Nueva Versión Internacional, ¿sí? Me gustó esta versión, pero sé que ustedes pueden también tener allá la suya, que es Nueva Reina Valera o la NBI. La palabra del Señor dice: parábola del alfarero, Jeremías capítulo 18. Cuando la tengan, digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor aquí, en esta versión dice: esta es la palabra del Señor que vino, ¿a quién? A Jeremías. Dice, el Señor le dijo a Jeremías: baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Diga conmigo, bien. Aleluya. Versículo 5 dice: en ese momento la palabra del Señor vino a mí, hablando del profeta Jeremías, y me dijo: pueblo de Israel. Ahí coloque usted su nombre. Entonces, pueblo de Carlos, pueblo de Raúl, de Pedro, coloque su nombre ahí. ¿Acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con este barro? Afirma el Señor: ustedes, pueblo, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de poder leer tu palabra, y te pedimos en el nombre del Señor Jesús que tu palabra en esta hora llegue a lo más profundo, Señor. Toma el control de esta reunión, que no sean palabras de hombre, sino que seas tú, Señor. Espíritu Santo, te invitamos a este lugar porque tú ya estás acá. Tú siempre serás el invitado principal. Quita de nuestras vidas, Señor, toda vanagloria, todo lo que no es tuyo. Señor, limpia los aires de este lugar, que esta palabra llegue a lo más profundo de cada uno de los que estamos aquí. Bendice las vidas de los que están aquí, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. En la palabra siempre vamos a encontrar muchas analogías y también pasajes que hablan de muchas parábolas, ¿sí? Y el Señor es sabio y nunca se equivoca. Y la escribió así la palabra, porque hasta la misma palabra dice que toda la palabra está inspirada ¿por quién? Por Dios. Y lo hace de esa forma para que nosotros podamos entenderla, para que nosotros podamos como discernir mejor cada pasaje que leemos. Por ejemplo, este pasaje es del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y fue escrito aproximadamente en el siglo 7 antes de Cristo, ¿sí? ¿Cuál era el contexto en esta época? Que Israel se había dividido en dos pueblos, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, y el profeta Jeremías estaba hacia el lado de Judá, y era un profeta que Dios había escogido para avisarle al pueblo cuántos se habían apartado de los caminos del Señor. Era una época en que el pueblo, ya dividido en Israel y Judá, habían caído en una idolatría, se estaban alejando de los caminos de Dios, y Dios llamó a Jeremías para decirle: mire, esto es lo que está pasando con el pueblo, y hoy quiero que vayas a donde el alfarero, y que cuando llegues allá observes qué está haciendo el alfarero, porque en ese punto yo te voy a hablar. Es decir, que Dios le dio un mandato en ese momento a Jeremías, y él tenía que ¿qué? Obedecer esa palabra, tenía que actuar. Es más, en otras versiones, si no estoy mal, dice: Jeremías, levántate y ve donde el alfarero, y cuando llegues ahí, tengo un mensaje para ti. Entonces, para nosotros
el taller del alfarero es como venir a la iglesia. El Señor nos dice, ven, congrégate, que tengo palabra para ti. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Entonces el Señor en esta mañana, si usted dispone su corazón, si usted abre su corazón, tiene una palabra para ti. Y dice que Jeremías era un profeta de Judá, y también en otras partes dice que era el profeta llorón. No sé si sabían eso, porque era muy tocado. Y dice que lo primero que Dios le dijo a Jeremías es ve. Entonces eso implica que Jeremías tenía que tomar una decisión, tenía que ser obediente y tenía que tener ¿qué? Disposición. 3 elementos fundamentales para un siervo de Dios, para alguien que busca de Dios, es siempre tener esa decisión de seguir a Dios, esa decisión de querer ser obediente a las cosas de Dios, pero lo más importante también es que haya disposición. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de esos 3 temas y vamos a tratar de agruparlos para entender qué le habló Dios o Jehová a Jeremías en ese momento, que también nos habla el Señor a nosotros en esta mañana. Al ver Jeremías lo que estaba sucediendo, vino a entender que Dios tenía un propósito divino en el pueblo de Israel. Pero eso no sucedió, o él no lo entendió, hasta que él no cumplió lo que Dios le mandó, que fue ir a ver al alfarero. Entonces en nuestra vida muchas veces, a veces pedimos al Señor que nos hable, que nos muestre, que nos revele, pero nos quedamos solo en la petición, y el Señor nos da esa respuesta y nos dice, búscame, congrégate, lee la palabra, que ahí yo te voy a dar mi respuesta. Aquí tenemos que analizar, como lo dije en la palabra, hay analogías, hay parábolas, y aquí se presentan como 5 o 6 elementos que nos van a ayudar a poder comprender mejor este pasaje bíblico. Si ustedes se dan cuenta, uno de los elementos que encontramos allí es, el primero es el barro, ¿cierto? El barro, dice que vio a un alfarero trabajando, moldeando el barro. Lo segundo, otro elemento que de pronto no está tan notable ahí, pero que sí se necesita, es el agua. Bueno, ya cada uno los vamos a ver qué papel cumplen y cuál es la analogía. El tercero es el alfarero. El cuarto es el torno o la rueda donde trabaja el alfarero. La quinta es la vasija que estaba haciendo el alfarero. La sexta es el horno, y pueden haber muchas más, ¿sí? Como por ejemplo otra, el taller, ¿cierto? Donde estaba trabajando el alfarero. Es otro aspecto importante que es la iglesia. Al tener claro todos estos elementos, viene a surgir, yo creo que a Jeremías se le vino a la mente una pregunta, que de pronto a usted también se le puede venir en este momento, y es, ¿por qué la vasija se echó a perder en manos del alfarero? Y eso es lo que queremos en esta mañana desarrollar a través de esta cita bíblica. ¿Por qué se echó a perder esa vasija que estaba en manos del alfarero? Dice, el alfarero de Jeremías representa al propio Dios, a nuestro Padre. Pero sabemos que Dios no falla. Algunas veces hemos dicho, pero Dios, ¿tú por qué permites estas cosas? Si tú eres perfecto, si tú eres grande, si tú eres poderoso. Como que ponemos en duda las cosas que Dios tiene, que Dios hace, que Dios permite. Pero cuando entendemos la soberanía de Dios, los propósitos de Dios, entendemos que Dios tiene para cada uno de nosotros un plan divino. Él no se equivoca. Entonces dice, ¿cómo puede suceder que Dios no falla? ¿Cómo es posible que muchos se echen a perder en las manos de Dios? O sea, esa pregunta debe surgir en el momento en que decimos, pero si Dios es perfecto, nos tiene en sus manos, ¿cómo nos podemos a veces echar a perder? Y vamos a empezar por hablar por lo primero que hizo el alfarero. Digamos que sí, Jeremías llegó, hagamos de cuenta que entró a un taller, y lo primero que encontró fue a un alfarero trabajando el barro, dice la palabra, que lo estaba moldeando, que había una rueda y que le estaba dando forma a una vasija, a un elemento. Pero si usted y yo pensamos por un momento,
¿Cómo hizo ese alfarero para llegar a ese punto? Tendremos que ir un poco hacia atrás. Ese alfarero tuvo que haberse tomado el trabajo un día antes de ir al campo, caminar, tal vez lejos de su casa, y ir a un lugar rocoso, a un lugar lejano, donde hubiera greda, donde hubiera barro, donde hubiera arcilla, y de allí sacar ese barro, tomarlo con sus manos, hacer un esfuerzo y decir: encontré el barro que estaba buscando, que estaba necesitando. Entonces dice ahí que Él me sacó del hoyo de la destrucción. Si usted lee en Salmos 40, dice: me buscó y me sacó del lodo cenagoso. Entonces ahí empezamos a descubrir que tenemos un Padre misericordioso, un Padre lleno de amor. Dice: en el lodo cenagoso asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. A pesar de que yo era un barro sucio, un barro lleno de impurezas, se fijó en mí y me limpió, quitó las impurezas. Entonces, cuando el alfarero cogió ese barro, se tomó el trabajo de alzarlo, de cargarlo, lo llevó a su taller y lo puso sobre tal vez una piedra, tal vez sobre una mesa, y vio allí ese barro y empezó a observarlo. Y notó que ese barro tenía impurezas, que tenía piedras, que tenía raíces, que estaba sucio. ¿Será que él empezó a trabajar para formar esa vasija así? No. Lo primero que hizo ese alfarero, y lo que Dios hace en mí cuando me saca del lodo cenagoso, de la destrucción, de la muerte, es cogerme y empezar a quitar esas impurezas, que son pleitos, envidias, contiendas, borracheras, peleas, y empezó también a quitar ataduras en mi vida, empezó a transformar mi vida, me puso un nombre, me puso un propósito y me dio un lugar de privilegio. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por lo que está haciendo? Él nos tomó a cada uno de nosotros, nos sacó de ese barro donde estábamos, de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso. Cuando creíamos que no teníamos esperanzas, fue y nos buscó, no nosotros a Él. Él nos buscó y nos halló, y vio en nosotros algo especial. Se tomó el esfuerzo de levantarnos, cargarnos y llevarnos a su taller, y allí empezó a limpiarnos. Cuando Él empezó a limpiarnos, en nuestra vida empezó a haber ese impacto, porque una vez Él empieza a quitar esas piedras, esas raíces de amargura, esos pecados que no nos dejan avanzar, en nuestra vida empieza a haber una forma de decir: no quiero apartarme del mundo porque quiero seguir, porque el pecado a la vista del hombre es bueno. Pero Dios empieza a trabajar en nuestra vida y empieza a quitar esa falta de fe, esa falta de temor, ese temor y esa duda, esa incertidumbre, y empieza a quitar esa duda, esa enfermedad, esa falta de perdón que hay en nuestras vidas, y empieza poco a poco a trabajar. Eso fue lo primero que hizo el alfarero, lo que hizo el Señor en nuestras vidas. Porque el Señor dice que Él necesitaba un buen barro. Entonces, esto está mostrando que hay un proceso en tu vida y en mi vida. Es el proceso en el cual Dios quiere que tu vida y mi vida sea uniforme. Que donde vio en ese barro grietas, donde vio en ese barro raíces, donde vio en ese barro todas las cosas que nos apartaban de Él, empezó a transformar nuestra vida y empezó a formar cambios, porque de pronto había falta de perdón. Entonces trajo liberación a tu vida. Se rompieron cadenas, se rompieron ataduras. Tal vez tú y yo nos acordemos cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor y cómo es hoy. Aún podemos estar en el proceso, pero Dios empezó una buena obra en ti y en mí. El segundo elemento que el Señor aplicó para cuando ya tenía un poco más
adelantado ese barro, que ya lo tenía un poco ya más limpio, sin raíces, sin suciedad, que vio que lo estaba ya trabajando, lo segundo que el Señor hizo, o el alfarero hizo, fue aplicarle agua. ¿Por qué necesita el alfarero aplicarle agua al barro? Porque viene duro, no viene compacto. Y cuando aplica el alfarero al barro, a la arcilla, agua, empieza a soltar, empieza a ponerse más blandito, empieza a compactarse más. Y a medida que él empieza a aplicarle esa agua, empieza a amasarlo, a apretarlo, ¿sí? Y eso sentimos cuando el Señor nos toma por primera vez, sentimos que como que nos duele, como que no es fácil dejar ese camino que traíamos, esa vida de pecado, esa vida de perdición, esa vida de contiendas, esa vida donde no nos importaba nada, donde no teníamos esperanza, y empieza el Señor a compartirnos del agua de vida. En Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré de beber, no tendrá sed jamás. ¿Cuánto lo creen? Y esta agua es Cristo, sino que el agua que yo le daré de beber será una agua de fuente, del cual brotarán ríos de agua viva para vida eterna. Entonces, el barro necesita del agua porque el barro viene duro. El agua sirve para ablandarlo. Uno tiene que oír la palabra, dejar que entre y ablande nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Necesitamos de la palabra del Señor como segundo paso, pero necesitamos también conocer que Cristo es el que nos ha traído vida, el que nos ha traído de muerte a vida. Y el Señor dice ahí en su palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted y yo escuchamos la palabra, entra a nuestra vida, entra a lo más profundo de nuestro corazón y nos quebranta, nos transforma, nos limpia y nos hace cambiar. Que si estábamos en un sentido de vida hacia la muerte, hacia el pecado, nos hace voltear hacia la cruz, hacia buscar a la presencia del Señor Jesús y ver el plan de salvación que Dios tenía para ti y para mí. Y ese era el mensaje que tenía en ese momento cuando Jeremías vio el barro. Entonces también dice en la palabra en el Salmo 119, 105, dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y es luz en mi sendero. ¿Alguna vez ustedes han estado en el campo, en la noche, a oscuras? ¿Y qué pasa si se les acaba el aceite de esa lámpara y que no haya luna? Entonces, así es la palabra de Dios en nuestras vidas. Es esa luz que ilumina el camino y nos muestra hacia dónde tenemos que ir. Porque si vamos por un sendero y hay muchas piedras, ¿qué va a pasar? Nos vamos a caer. Pero el Señor dijo: no, yo voy a sacar ese barro de allá y le voy a quitar esas impurezas, lo voy a limpiar, le voy a quitar esas raíces, esas ataduras, porque está atado, y además le voy a dar mi Hijo Jesucristo, que es el pan de vida, que es la fuente de vida, y le voy a dar un plan de salvación. Y eso es lo que Dios hizo con usted y conmigo el día que nos vio, el día que nos llamó desde antes de la formación del mundo, porque nos escogió y dijo: yo tengo un plan perfecto para ti. Santiago 1:21 dice: por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles y darles vida eterna. Entonces, lo primero que ese barro, el cambio que sufrió ese barro, fue que a medida que el alfarero le aplicaba agua y lo amasaba allí, empiezan a salir las impurezas. Por eso usted y yo, cuando buscamos del Señor, empieza a fastidiarnos el pecado, empieza a fastidiarnos las contiendas, empieza a fastidiarnos las iras, empiezan a salir todas esas cosas que estaban ahí guardadas en nuestro corazón, que estaban en esa piedra dura que era nuestro corazón, y que cuando el Señor vino a nuestra vida y dice: he aquí yo llamo a la puerta y llamo, y si alguno oye
oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré y Él conmigo. Y eso fue lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que ha transformado nuestras vidas, y por eso en esta mañana estamos aquí, porque tenemos sed de Él, porque necesitamos su presencia y porque es un privilegio poderle servir al Señor. Entonces, después de que recibimos al Señor Jesús, el alfarero como que ya va viendo la necesidad de ir pasando de la mesa donde estaba apretando ese barro, donde estaba haciendo esa transformación, y de empezar a diseñar. Pero él, desde el momento en que vio desde el momento que dijo, mañana voy a madrugar a conseguir barro, él ya se estaba imaginando qué quería, qué iba a formar, y se fue por ese camino pensando, hoy voy a conseguir un barro porque quiero hacer una vasija que me sea útil en mis manos. Y cuando vio ese barro, el Señor no vio ese barro allá con defectos, no vio ese barro allá con pecados, no vio allá ese barro con raíces de amargura en el mundo, sino que vio algo precioso, una jarra preciosa. Y eso es lo que el Señor ve en cada uno de nosotros. No el proceso, sino ve lo que vamos a hacer, lo que nos ha llamado a hacer. Entonces el alfarero es el Padre que nos ama. Dios es soberano y tiene el control de todo. Nos conoce perfectamente, sabe bien qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Así que cuando usted y yo nos sintamos que no sabemos para dónde coger, cómo hacer, es el tiempo de decirle al Señor, como le decíamos ahorita adorando, heme aquí, Señor, envíame a mí. Quiero ser como ese barro en tus manos, moldéame a tu forma, moldéame como tú quieres que seas, porque que no sea mi manera. Entonces dice ahí que la palabra dice que Jeremías encontró al alfarero trabajando. ¿Cuántos saben que Dios está trabajando en ti y en mí en este momento? Él está trabajando en tu situación, Él está trabajando en tu temor, Él está trabajando en tu enfermedad, Él está trabajando en ese pecado que te ha costado dejar, Él está trabajando en esa situación familiar, tal vez porque no he podido perdonar, porque en mi trabajo ha sido difícil, porque no me va bien en lo que hago, pero Dios está trabajando ahí. Como lo encontró Jeremías al alfarero, él estaba trabajando, él estaba ocupado, dice, estaba trabajando en la rueda, trabajando ¿con quién? Con el barro, y ese barro es usted y yo. Así que somos ese barro en las manos del Señor, ese barro que a veces se niega, ese barro que a veces quisiera volver atrás, ese barro que estaba tirado en algún lugar. Por un momento usted se acuerda en dónde estaba, cómo era su vida antes de que el Señor viniera y te llevara y te presentara un plan de vida y te mostrara la palabra. Así éramos nosotros, como ese barro que estaba tirado. Pero el que empezó la buena obra en ti y en mí, día tras día, la está perfeccionando. Ha quitado cada piedra, cada pecado, ha quitado cada atadura, todas esas cosas que no nos han servido, dudas, enfermedades, falta de perdón. Eso fue lo primero que el Señor empezó a trabajar en ti y en mí, la obra del Señor Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Adicional a eso, el Señor nos pasa como por un molino. Y duele, ¿cierto? Qué duro es cuando, como decía aquí mi hermano, que nos traten mal, que usted se esfuerce, que usted trabaje haciendo lo mejor que puede en sus cosas, con sus capacidades, y que vengan y le digan, lo que usted hizo está mal hecho, eso no nos sirve. O que te insulten en la calle. Y ese es el colador que nosotros debemos tener. Bueno, entonces, si yo reconozco que estoy en las manos del Señor, en las manos del alfarero,
¿Cómo es mi respuesta ante esas situaciones? ¿Estoy dispuesto a poner la otra mejilla? ¿O cómo es mi respuesta? ¿Me pongo, como decía, al igual en contienda con el otro? ¿O soy un digno representante del reino de Dios? Entonces ahí es cuando nos echamos a perder, porque qué difícil y qué duro trabajo es para el alfarero limpiar ese barro. Pero a veces en lo más profundo de ese barro quedan cosas, quedan raíces que a simple vista de pronto el alfarero no las está viendo, ¿sí? No las ve, pero que están ahí. Y entonces es cuando en la casa nos dicen algo y respondemos con 3 piedras en la mano, o respondemos con una palabra que no debe ser, y entonces brota algo que pensábamos que ya no estaba ahí. Y ahí es cuando el Señor y el alfarero lleva ese barro a la rueda, a darle movimiento. Y dice que los tiempos de Dios son perfectos. Ese es el cuarto elemento, esa rueda que representa la vida, que representa las situaciones en las que Dios permite que usted y yo vivamos para sacar hasta lo más profundo, como dice la palabra, allá donde penetra hasta lo más profundo los tuétanos, ¿sí? Hasta allá, para sacar de nosotros eso y hacernos limpios. Entonces dice que también puso en movimiento la rueda para moldearme. Entonces el objetivo de que a veces en nuestra vida tengamos esas situaciones difíciles, esos momentos que no entendemos por qué suceden, es porque el Señor me está moldeando, me está transformando, me ha metido en la rueda de la vida. El alfarero dice que tiene un pedal en el que él empieza a darle movimiento a esa rueda y empieza el barro a girar. Y él es un movimiento continuo, es un movimiento uniforme, donde empieza a darle forma a ese barro, y en ese momento que empieza a pensar cómo es que quiere esa figura, ahí empiezan a salir aún más impurezas. Y entonces el alfarero tiene que estar muy pendiente, porque en ese punto, si esas impurezas se quedan ahí, no va a poder obtener lo que él está buscando. Y es ahí cuando se echa a perder esa vasija, que fue lo que observó Jeremías en ese momento. Y dice que Jeremías observó que estaba trabajando el alfarero en la rueda. Dice, el alfarero coloca el barro en la rueda, con sus pies le da movimiento para empezar a transformar. Cuando empieza ese movimiento es cuando el alfarero empieza a trabajar en él. Para que el barro sea transformado tiene que estar en movimiento. Si no hay movimiento, no se puede convertir en un jarro o en un instrumento para el servicio de Dios. Entonces no podemos vivir de emociones o de emoción en emoción, sino vivir en fe, en que estas pruebas que estamos pasando son temporales, pero que la gloria de Dios, lo que viene, es más grande, es más poderoso. Dice Santiago 1, 2 al 4, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Cuántos están pasando por una prueba en esta mañana? ¿Cuántos están diciendo, pero ¿por qué si yo se supone que soy hijo de Dios y estoy pasando por una prueba? Pues aquí la palabra, mis hermanos, en esta mañana el Señor le dice, considérese muy dichoso. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando. Usted no está solo, usted está en las manos del alfarero. El Señor está permitiendo muchas cosas en nuestra vida para que al final, algún día, nos vamos a reír de esas situaciones y vamos a ver que no era nada difícil. ¿Por qué? Porque en nuestras fuerzas era imposible, pero para Dios no hay nada imposible y no estamos solos. Entonces tenemos el apoyo del Señor, tenemos el apoyo de su palabra y tenemos al Señor Jesucristo que entregó su vida por ti y por mí. O sea que hay un alto precio que Él pagó. Y aquí estamos en esta mañana. El alfarero toma con sus manos el barro y lo aprieta fuerte hasta que se compacte, se consolide y que tenga firmeza.
La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Así sucede en nuestras vidas. Y tarde que temprano usted no se desanime, porque tarde que temprano el Señor va a permitir que usted pueda ver y que usted tenga esa bendición de ver lo que Dios tenía planeado para ti en tu vida. Y vendrán bendiciones a tu vida, vendrán esas bendiciones que tanto le preguntamos al Señor, pero ¿por qué no suceden las cosas en el tiempo de Dios? Porque el tiempo de Dios es perfecto. El barro debe estar en disposición, entregar todo, tener una buena voluntad, en aceptar más lo que le conviene según la voluntad de Dios. ¿Cuánto estás dispuesto tú a dejar? ¿Cuánto estás dispuesto tú a hacer la voluntad del Padre y no tu voluntad? Seguir a Cristo cuesta. El barro no elige quién quiere ser. Usted y yo no elegimos qué queremos ser. Dios es el que nos llamó, nos formó y nos está formando. Yo nunca elegí ser un predicador. Yo nunca elegí ser un adorador. Pero un día le dije, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Y desde ese día el Señor empezó a trabajar en mí. Y cada uno de nosotros y de ustedes, algún día tomamos esa decisión. Y debemos saber hacia dónde vamos. ¿Qué quiere ser? Pues preguntémosle al Señor, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Cómo nos está formando día tras día? El Señor dice que me formó, me transformó y me dio un nuevo nombre, me hizo útil. ¿Cuántos se sienten útiles en las manos del Señor? ¿Cuántos se sienten que esta palabra hoy los confronta? ¿Cuántos sienten que sí, que ya usted se siente que ya no está ya en ese pozo cenagoso, que usted ya está en la rueda, pero que aún le falta? ¿Qué es eso que aún de pronto no te deja avanzar? ¿Qué pecado es el que de pronto hay en tu corazón y te limita? ¿Qué es ese pecado que te impide buscar más de Dios? O que cuando estás pasando por una situación difícil, en vez de hacerte avanzar, te hace ir hacia atrás. Solo tú y yo sabemos, cada uno en nuestro corazón, cuál es esa dificultad, cuál es ese pecado. Pero si usted está en esta mañana aquí, es porque Dios te está hablando. Y como dice ahí, en el versículo 5 dice, en ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con este barro? Entonces, Dios puede hacer con tu problema, Dios puede hacer con tu dificultad, Dios puede hacer con tu pecado lo que hizo el alfarero con el barro. Como dice ahí la palabra, afirma el Señor. Hoy de pronto te estás formando y mañana te eches a perder, pero Dios no te va a soltar. Dios va a estar ahí, porque Él lo que promete, lo cumple. Así llegues a un lugar o llegues a un momento de tu vida que digas, pero yo ya conozco al Señor, y pases por pruebas, ahí va a estar el Señor. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, porque el Señor dice, yo ya he vencido. Y muchas veces nos desanimamos, muchas veces nos sentimos cansados, cargados, que como que ya no podemos más. Y el Señor te dice en esta mañana, venid a mí todos los que estén cansados, cargados, y yo los haré descansar y les daré una carga más liviana. Así que el que quiera seguir al Señor Jesús, tome su propia cruz y sígalo. Pero esta es una cruz fácil de llevar. Pero cuando lo hacemos no en nuestras fuerzas, sino
con el Espíritu Santo, porque el Señor dice, no es con fuerza ni con espada, sino con el poder de su Espíritu. Y por último, lo cuarto que hace el Señor, como si fuera poco, después de que nos saca de ese lodo cenagoso y nos lleva a su taller y que nos empieza a machacar, que nos empieza a sacar todas esas raíces, todas esas piedras, dice que el alfarero, cuando ya tiene formado su vasija y la ve, la pone en un momento a secar y siente alegría, siente gozo de ver el cambio de Juan, de Pedro, de Ricardo, de Samuel, de José, de ver cómo era cuando lo tomó y ahora que ya lo tiene hecho una vasija, un jarro que ya está tomando forma y que creemos que ya está hecha la obra. Lo siguiente que hace el alfarero es preparar un horno, como si fuera poco, ¿cierto? Entonces ese es el cuarto elemento. Dice que el alfarero, para poder curar esa jarra, para que esa jarra no se rompa, para que esa jarra esté consolidada, para que esté firme, es necesaria llevarla al horno. Y aquí me encuentro, yo creo que ustedes han escuchado esta cita bíblica de los 3 amigos de Daniel. Recordamos esa cita bíblica que está en Daniel 3, dice: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron. Esta es una historia que es larga y no la voy a leer por tiempo, pero sí quiero recordarles que eran 3 amigos de Daniel, el profeta, y en esa época el rey Nabucodonosor sacó un acta y dijo que los que se arrodillaran delante de él, pues también los iba a llevar al horno. Y dice que cuando fueron llevados al horno, por no adorar, por no decir que su Dios era el de ellos, sino que el Dios de ellos era Jehová, dice que mandó a calentar el horno 7 veces más. Por lo general un horno, para poder cocinar los jarros, tiene que estar de 1800 a 2000 grados, y dice que lo mandó a calentar 7 veces más, a ver si estos hombres renunciaban a Dios. Y dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no vamos a renunciar a nuestro Dios. Y dice que fueron llevados esos 3 hombres al horno de fuego, y que cuando estaban colocándolos allá en el horno, las personas que los estaban llevando no soportaron y murieron, y los botaron allá con ese horno ardiendo. Y al momento preguntaron: vayan a ver qué pasó con esos 3 que estaban allá en el horno. Y el que vino a decirle al rey. Pues resulta que sucedió algo muy extraño, porque nosotros metimos 3 allá y allá había 4 personas, y el cuarto tenía apariencia de un dios, de un rey poderoso. Y el rey Nabucodonosor se asombró y solicitó que sacaran a esos hombres. Cuando ellos salieron, ni siquiera sus ropas olían a humo. Y dice que el rey quedó aturdido, quedó maravillado, y le dijeron: ¿y quién era ese cuarto? Dijeron: era el Señor. Y así sucede en tu vida y en mi vida. Podemos ser probados en el fuego como el oro, y el Señor permite muchas pruebas difíciles en nuestra vida que no entendemos, pero Él va a estar allí contigo en la prueba. Entonces, para terminar, para cerrar esta palabra, quiero que pensemos, que nos pongamos en ese lugar cuando Jeremías vio al alfarero. ¿Alguna vez han visitado un lugar donde hacen vasijas de barro? ¿Alguna vez no han ido a Ráquira? Bueno, alguna vez tuve la oportunidad, y en ese lugar como hay jarros bonitos, hay jarros rotos, hay pedazos de jarros, hay pedazos que se quedaron en el camino, pero también hay cosas muy hermosas. Y dice que hay jarros rotos allá en ese lugar, pero también hay jarros terminados. Dice: muchos podemos decir: yo no voy a una iglesia porque en una iglesia hay gente mentirosa, ¿cierto? Y ese es el pretexto que pone mucha gente.
gente llena de hipocresía, gente mentirosa. Pero es aquí en la iglesia donde el Señor, donde el alfarero trabaja. Con tus defectos, con mis defectos. Obviamente Dios es soberano y omnisciente y omnipresente y está en todas partes. Pero aquí también recibimos palabra, aquí también el Señor nos habla y empieza a trabajar en ti y en mí. Tú y yo necesitamos disponernos para ser transformados, porque Él va a transformar cada una de nuestras vidas día tras día. Y no nos asustemos si sentimos que estamos en un horno de fuego, porque allí el Señor va a estar con nosotros. Él solo puede hacer una vasija con el barro que se dispone. ¿Cuántos están dispuestos a ser moldeados en las manos del Señor? Que cuando seamos esos jarros llenos de agua podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas, llenos de el agua de vida. Qué privilegio más grande ser esos barros, esos jarros o esas vasijas de barro y saber que dentro de nosotros fluyen ríos de agua de vida. Y esa agua de vida es Cristo Jesús, que entró en nuestra vida, tomó el control de nuestro corazón y está aquí para formarnos, para transformarnos y para que podamos llevar ese mensaje de vida al que lo necesita. Si alguna cosa está saliendo mal en tu vida o en mi vida, estoy en manos de Dios. La culpa no es de Dios, escúchelo bien, porque muchas veces queremos culpar al Señor. ¿De quién será la culpa? La culpa es del barro. Y yo debo reconocer que aún hay mucho por mejorar en mi vida. Cada día, cada mañana, cuando vamos a la presencia del Señor, debemos pedirle: Señor, límpiame, cámbiame, transfórmame. Quiero ser ese barro en tus manos. Cuando el barro es bueno, el alfarero no tiene dificultad para formar una preciosa joya, una preciosa herramienta. Y por eso hablábamos de los tiempos. Porque algunos avanzan más que otros y otros se quedan estancados. Es por la disposición que hay en ti. Si tú te dispones, si tú estás y te rindes delante del Señor y sacas de ti todo eso que no necesitas, toda esa suciedad, muy rápido el Señor va a empezar a usarte. Pero lo que más me gusta es una cita bíblica que dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida. Y quiero que se lleve usted esa palabra en esta mañana, que si usted se siente agotado, que si usted siente que ya no puede más, que se siente en ese horno, acuérdese de esta palabra, que el Señor no te va a dejar allí más de lo que tú puedas resistir, y que con esa misma prueba el Señor te va a dar la salida. Y cuando salgas de ese horno, vas a salir grande, vas a salir formado, listo para la obra del Señor. Como reflexión, y quiero que ya nos pongamos sobre nuestros pies, porque creo que el tiempo ya... Vamos a entender que, en primer lugar, Dios nos ama. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ama. Te ha sacado de ese lodo cenagoso, ¿sí? Ya no estás allá. Ya tú estás aquí. Ya tú estás en un proceso. Ya Dios te está transformando.